Con nuestro Salmo 78. Hoy vamos a ver, si Dios lo permite, del versículo 21 al 55. Así es que voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo capítulo 78, versículo 21. Salmo capítulo 78, versículo 21. Dice así la palabra: Por tanto, oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Le envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la carne en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedrisco, sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo que enseñarnos y porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y gracias, Padre, por ella. Y yo te ruego, Señor, hoy en esta mañana, primeramente, Padre, que tú me ayudes, que tu Santo Espíritu sea el que enseñe, Señor. Que Él sea el Maestro y nos haga entender estas preciosas verdades en nuestro corazón. Pero asimismo también, Padre,
Que tu Santo Espíritu nos redarguya de justicia, de juicio y de pecado, para no, Señor, para no andar como tu pueblo Israel en el desierto. Ayúdanos a tener un corazón sensible. Circuncida los oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y que tu Santo Espíritu nos revele y no dejar caer en tierra nada de tu palabra, Señor. Padre, yo encomiendo este tiempo y sé tú exaltado, Padre, que tu Hijo Cristo sea exaltado. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada dijimos esto: la prueba nunca nos encuentra o nunca nos deja como nos encontró. La prueba nunca nos deja como nos encuentra. La prueba tiene la finalidad de saber y de ver lo que hay en nuestros corazones. De saber y ver lo que hay en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos autoexaminemos a nosotros mismos y nos arrepintamos de lo que hay en nuestro corazón. Eso es precisamente lo que Dios quería que su pueblo se diera cuenta. Hermanos, la idea que hoy, si el Señor lo permite, quiero transmitirles es lo siguiente. Incredulidad de parte de Israel. Idolatría y falta de amor para su Señor. Esa es la idea de este sermón. La incredulidad. Dios utilizó la prueba y utilizó el desierto para que Israel se diera cuenta de su falta de fe salvadora en Dios, de su increíble incredulidad, de su falta de amor, de su falta de tener ojos espirituales. Si tuviéramos que explicar este pasaje sería ese: la incredulidad de Israel. Y creo que este pasaje expresa y enseña lo que es contrario a la fe salvadora. Por eso el bosquejo es el siguiente. Son 3 líneas que vamos a estudiar: la ira y el castigo de Dios, versículo 21 al 32. El resumen de Israel, versículo 33 al 41, y actos misericordiosos de Dios, del versículo 42 al 55. Así es que empezamos con la ira y el castigo de Dios. Versículo 22. Los versículos 22 al 25 detalla el enojo de Dios, detalla la ira de Dios. 22 dice: por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Con este solo versículo creo que sería muchísimo para explicar esto. Pero aquí está el pecado de Israel. Tenían un corazón incrédulo. No habían creído a Dios. Ellos vieron sus maravillas, ellos vieron su provisión, ellos estuvieron y recibieron los actos misericordiosos de Dios, pero en su corazón no había fe, no había fe, no le creían a Dios. Y este es el resultado de no creerle a Dios. Versículos 22 al 25, entonces detalla el enojo de Dios. Y los versículos 23 al 32 es el resultado del enojo de Dios para con su pueblo. Este es el pecado de Israel: la incredulidad, la idolatría, y escúcheme bien el amor al pecado, el amor a Egipto. Suena contemporáneo, ¿no? En realidad no es el problema nada más de Israel, sino es el problema del hombre. La incredulidad, la idolatría y el amor al pecado, o la falta de amor a Dios.
¿Sabe una cosa? Moisés, precisamente en el Pentateuco, relata la historia de Israel. Y si usted puede resumir, el problema de Israel es que Israel nunca tuvo fe en Dios. Profesaban tener una fe, alababan, cantaban, pero en realidad nunca tuvieron fe. Ellos nunca aprendieron a confiar en el Señor. ¿Y sabe por qué? Y aquí vamos a empezar a desmenuzar esto. Por cuanto no habían creído a Dios. ¿Sabe por qué no habían creído a Dios? Porque ellos albergaban pequeños ídolos. Ellos albergaban los ídolos de Egipto. ¿Sabe una cosa? Israel salió de Egipto. Dios lo redimió. Dios dijo, tú vas a ser un pueblo especial para mí y yo seré tu Dios. Pero ellos en lo secreto de sus tiendas tenían ídolos. Tenían los ídolos de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque decían, ellos se creían muy listos. Bueno, si Dios me falla, tengo estos de repuesto. Por si este Dios no me gusta, tengo aquí mis ídolos de repuesto. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, pero por ahí guardado tenemos nuestros propios ídolos. Por eso es que nunca pudieron creerle a Dios, porque su corazón no era recto con Dios. El Señor dijo, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto, pero llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Esto está en Hechos, capítulo 7, versículo 42 al 43. Dios dice, tú tenías a tu ídolo Moloc escondido. ¿Por qué no creyeron a Dios? ¿Por qué no le creen a Dios? ¿Por qué el pueblo no podía creer a Dios? Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. No es Dios y ídolos, ídolos más bien. O no son los ídolos y Dios. No está Dios como si fuera un repuesto. El problema del pueblo de Israel, como lo es hoy en día, es la falta de sinceridad delante de Dios. Bueno, quiero a Dios, pero quiero los beneficios solamente de Él. Pero cuando Dios me demanda santidad, cuando Dios me demanda vivir una vida por fe, caminar por fe delante de Él, ahí ya no, mejor prefiero mi ídolo. Y ese es el problema, hermanos. Israel quería a Dios, los beneficios de Dios, pero guardaba sus ídolos. Quiero poner un ejemplo de hoy en día, en el contexto en donde estamos, cómo puede ser que un cristiano, entre comillas, adore a Dios y tenga sus ídolos. ¿Sabe una cosa? Hoy en día creemos que podemos servir a Dios, que podemos andar en sus ministerios, pero al mismo tiempo esconder la lujuria que tenemos en nuestro corazón. Eso es un ídolo. Dios demanda santidad porque Él es 3 veces santo. No puedes servir a Dios y albergar lujuria en tu corazón. Lujuria, hipocresía, mentira. No se puede. Estás queriendo tener a Dios y a tus ídolos. Hermanos, no se puede. Tomemos el ejemplo de Israel. Israel pasó 40 años en el desierto. Lo vamos a ver más adelante. Años desperdiciados, años que se consumieron en vanidad,
años sin propósito. ¿Por qué? Porque tenían ídolos en su corazón. Esto es lo que significa, por cuanto no habían creído a Dios. Había incredulidad, había ídolos y había amor al pecado. Fue más grande el amor al pecado que el amor que le tuvieron a Dios. De hecho, no tenían amor por Dios. Este es el verdadero crimen de la incredulidad. Guardar algo en secreto y pretender que no pasa nada. Hermanos, no guardes en secreto tu pecado. Ve y llévalo a la cruz de Cristo. No guardes en secreto tu pecado. Ve y llévalo a la cruz de Cristo. Ve y llévalo a la luz de Dios. ¿Sabes para qué? Para liberación. Libérate de ese pecado, hermano, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, del rencor, de todo eso. No lo ocultes, llévalo a Dios. Porque mientras tú ocultes tu pecado, vas a oír las palabras que el Señor Jesús dijo. Este pueblo de labios, de lengua me come un taco. Este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué? Su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Lejos de Dios? ¿Porque albergas pecado? ¿Porque amas tu pecado? Eso es no creerle a Dios. Creerle a Dios y pretender creerle a Dios es: te alabo con mi boca, entiendo lo que dices, estudio la palabra, pero en mi corazón hay pecado. Eso no es creerle a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, ¿sino qué? Sino el que hace, el que obedece, el que anda en santidad, el que tiene el fruto del Espíritu Santo. El otro problema de no creer a Dios es que siempre el pueblo de Israel se quejaba, murmuraban a Dios y nunca dejaron de amar a Egipto. Les voy a dar unos pasajes, no vamos a ir en ellos, los voy a decir, léalo en su casa, simplemente voy a resumir lo que estos pasajes dicen. Éxodo 16:3. No hay alimentos en el desierto. Se quejaban porque no había alimentos en el desierto como los había en Egipto. Éxodo 16:3. Se quejaban. 2. Éxodo 17, el 1 al 3. No hay agua en el desierto como había en Egipto. Lo voy a volver a repetir. Éxodo 16:3. Se quejaban porque no había alimentos en el desierto como lo había en Egipto. Léalo en su casa. Número 2. Éxodo 17, versículo 1 al 3. No hay agua en el desierto como había en Egipto. Entonces se quejaban por comida, se quejaban por bebida. Número 3, Números 11:1. Se quejaban de la adversidad, por los problemas, por el desierto. Número 4, Números 11:4 al 6. Extrañaban la carne, el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo que había en Egipto. Estaban hastiados de tener maná. Números 14 del 2 al 3. Estaban preocupados de que sus enemigos los iban a conquistar y que sus esposas y sus hijos se convertirían en botín. Preferían morir en Egipto. ¿Ve cómo hasta ahorita? ¿Qué es lo que el común denominador? Egipto. ¿Su corazón dónde estaba? En Egipto. ¿Y Egipto qué es, hermanos? Espiritualmente, pecado. El mundo. Números 20 del 2 al 5. No había granos, no había higos, no había viñas o granadas, tampoco había agua. Otra vez, preferían morir en Egipto.
Números 21 al 5. Más de lo mismo. Ellos odian la comida que Dios había proveído. Hermanos, al estudiar esto llegas a la conclusión de decir, esto es de locos, ¿no es cierto? Están locos. Pero así estamos tú y yo. Nos admiramos muchas veces de Israel, pero así estamos tú y yo. Números 14:4 dice, nombremos a un capitán y regresemos a Egipto. Es inconcebible que Dios los haya libertado de Egipto, los haya sacado de Egipto, haya mostrado, haya desnudado su brazo con una salvación tan grande y el pueblo se quiera regresar a Egipto. ¿Sabe lo que dice el corazón de Israel? Un corazón duro, rebelde, que amaba a Egipto, que amaba su pecado. Por eso es que el versículo dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. No habían confiado en Dios, no habían creído a Dios, había incredulidad, había idolatría y había amor por el pecado. Contextualizándolo hoy en día el Señor te saca de lo más sucio, de una vida de pecado, de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de pasiones desordenadas. Dios te saca, Dios te limpia, Dios te perdona, Dios te da un vestido nuevo, que es el vestido de Cristo, su justicia, y dices, no quiero estos trapos de justicia. Quiero regresarme al lodazal. Es exactamente lo que estaba pasando con Egipto. Es inconcebible. No me gusta usar la palabra increíble porque increíble no es creíble. Pero sí es creíble porque lo dice Dios. Es una locura que este pueblo, yo lo saqué, yo hice maravillas y se quiera regresar a Egipto. Y hoy pasa exactamente lo mismo en las iglesias. Quiero a Dios, quiero sus beneficios de Dios, pero no quiero andar en santidad. No quiero dejar mis ídolos, no quiero dejar mi incredulidad. ¿Y sabe una cosa? Eso pasa cuando no has gustado el don de Dios. Tienes un conocimiento de Dios, puedes llegar a tener cierta manifestación de Dios como Dios lo tuvo, como Israel lo tuvo, en el desierto. Puedes tener milagros de Dios en tu vida, pero nunca haber gustado, nunca haber deleitado, nunca haber probado a Cristo. Por eso Jesús a la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí que yo te diera agua espiritual, agua viva. Pero ellos tenían su mirada en las cosas físicas. El problema de Israel es que nunca vieron las realidades espirituales. Nunca lo vieron. ¿Sabe una cosa? La incredulidad, la idolatría y el amor al pecado es lo que aparta a las personas de Cristo. Por eso no quieren venir a Cristo. No vienen a Cristo porque no le creen, porque hay idolatría y porque aman su pecado. Lo contrario, lo que es la fe salvadora, la verdadera fe salvadora siempre está acompañado de arrepentimiento y confesión del pecado. Arrepentimiento y confesión de pecado. Lo vamos a ver más adelante. Dios los castigaba. Y ahora sí, como los niños, ¿verdad? Los castiga uno y ¿qué dicen los niños cuando los castigan? Ahora ya me voy a portar, ¿qué?
Bien. Se les pasa el castigo, se les pasa el susto, ¿y qué pasa? Vuelven. Es exactamente lo mismo. El mismo ciclo, castigo, aparente confesión, aparente arrepentimiento, Dios los libertaba y otra vez al pecado. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es lo que se lee en Jueces. Pecado, castigo, perdónanos, liberación y otra vez al pecado. Y sabe una cosa, hermanos, hoy en día pasa exactamente lo mismo con varios cristianos. Están en ese ciclo, en ese círculo. La verdadera fe salvadora te lleva al arrepentimiento, te lleva a confesar tu pecado, pero te lleva a una conversión de no estar ya en el pecado. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es, le doy la cara al pecado. Arrepentimiento viene es, ahora le doy la cara a Dios y le doy la espalda al pecado. No continúo en la línea del pecado. Continúo ahora en la línea de la santidad, de la justicia, de ver a Cristo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es pecado, Cristo. Pecado, Cristo. Pecado, Cristo. ¿Cuál arrepentimiento? Simplemente fue un remordimiento. Acompáñame a Juan capítulo 8 rápidamente. Juan capítulo 8, versículo 21 y 24, 21 al 24, perdón, habla precisamente del castigo de la incredulidad. Juan capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese es el castigo de la incredulidad. Si tú no crees en Cristo, en tu pecado vas a morir. Y lo que está diciendo aquí implícitamente es, tú no puedes creer en mí sin abandonar tu pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Tú no puedes creer en mí y amar a tu pecado. Tienes que aborrecer tu pecado, tienes que dejar de amar tu pecado para que me ames a mí. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores, porque con uno queda mal. La incredulidad. ¿Sabe una cosa? La palabra dice en Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Muchos cristianos hoy en día se sientan en la iglesia y murmuran y se quejan como si Dios no los oyera. Pero ¿sabe una cosa? Dios escucha nuestras murmuraciones. ¿Sabe una cosa? Es bueno llevar nuestras incredulidades al Señor para que Él las sane y Él las perdone. Lleva tu incredulidad a Cristo. Como creo que era el leproso o el que tenía la mano seca. Si crees, al que cree, todo le es posible. Si crees, eres sano. ¿Qué le dice el hombre de la mano seca? Ayuda a mi incredulidad. Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad.
Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Padre, yo reconozco que ha habido murmuraciones contra ti, porque no estoy contento por la situación en la que yo estoy pasando, por la prueba que hoy en día estoy viviendo. Pero Señor, perdona mi murmuración, perdona mi incredulidad, sáname, auméntame la fe en ti. Pero primero, mira el espejo de la palabra de Dios. Haga esto. Considere sus acciones durante los últimos 30 días. Pregúntese, ¿te has estado quejando? Bueno, puede responder, me he quejado un poco, pero no me he quejado de Dios. El problema es que si te quejas, te estás quejando de Dios. Todas tus quejas, aunque tú no lo creas, van dirigidas a Dios. Ahora, regresemos a nuestro pasaje. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Comió el hombre. Muy bien. Este pasaje, Jesús cuando hizo el milagro de darle de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, no contando los hombres y las mujeres, lo citan los judíos este pasaje. De hecho, en Juan 6:31 es el pasaje que dice que les dio de comer y pan de nobles comió el hombre. Pan de fuertes, nobles es fuerte, pan de fuertes comió. Dios se quejaron de pan, se quejaron de alimentarlo, y Dios abrió los cielos y les dio de comer maná. Maná significa, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Era una semilla más o menos chiquita, redonda, blanca, que dice la palabra que sabía como a miel. Va a haber sabido muy rico ese maná. Y Dios milagrosamente durante 40 años alimentó a su pueblo. Pero este pueblo murmuraba, se quejaba, estaba harto. Ahora, en Juan 6, vamos a Juan 6. Juan 6:31. Dice la palabra, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan de los cielos, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Muy bien, usted sabe el contexto de Juan 6. Cristo hace el milagro de alimentar a estos hombres y estos hombres inmediatamente lo quieren hacer rey. Lo quieren hacer rey. Pues no son tontos, decían, me está dando de comer, pues yo lo hago rey para que me siga dando de comer. Pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. Vea lo que dice el versículo 15, dice, pero atendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué lo querían hacer rey estos judíos que acaban de recibir el milagro de la comida? Bueno, porque ellos veían a Jesús como un sustentador de sus necesidades, como un proveedor, como alguien que les satisfacía el estómago, pero no como el rey espiritual y como el Señor que es Él. Como su Salvador. La más grande necesidad que tiene el hombre no es comer, es su salvación del poder del pecado. La más grande necesidad que el hombre tiene es a Cristo como su Señor y Salvador.
Esa es la mayor necesidad del hombre. No es la comida, no es la bebida, sino ser libre del poder de la esclavitud del pecado. El tipo de gente que seguía a Cristo era por un interés propio, por curiosidad, por novedad, pero no porque creyeran en Él, porque el mismo contexto del pasaje es: aquel que come y bebe de mí, este tiene vida eterna. Veían a Cristo como un sustentador, como un milagrero. Es exactamente lo mismo que el pueblo de Israel en el desierto. Querían los beneficios de Dios. No había fe en sus corazones, al igual que sus padres en el desierto. Pero no por eso el Señor Jesús dejó de hacerles bien. Así como Dios no dejó de hacerle bien a su pueblo, a pesar de la incredulidad, a pesar de la falta de fe, a pesar de la falta de amor. Ahora, aquí hay algo importante. Tenía Cristo seguidores, pero lo importante no es que tenga seguidores. Lo importante es que sean atraídos a Cristo. Vea lo que dice el versículo 44 de capítulo 6. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre, ¿qué? Lo atraiga, lo atrayere, lo traiga. Una cosa es ser un seguidor de Cristo y otra cosa es ser atraído a Cristo. Hoy en día el evangelio que se predica en las iglesias es un evangelio de buscadores amistosos. Presentan a Cristo como la salida de sus problemas rápida. Es un evangelismo donde a la gente sea un buscador de Cristo amistoso. El problema de estos judíos, como del pueblo en Israel, el pueblo de Israel en el desierto, es que ellos querían comida, pero no querían la verdad. Ellos querían comida porque querían satisfacer su necesidad física, pero nunca quisieron satisfacer su necesidad espiritual. La mayoría de ellos abandonaron a Jesús. Con un solo sermón, Cristo, que predicó Cristo, abandonaron sus seguidores. Ahora, Jesús destacó dos clases de comida: comida para el cuerpo y comida espiritual. Lo único que necesitaban era creerle a Cristo, y no lo hicieron. ¿Sabe una cosa? Después de que hace el milagro de alimentar a este pueblo, gracias, mi hermana, gracias. Perdón, se me resecó un poco la garganta. Gracias. Después de que Cristo hizo el milagro de darle de comer a 5,000 personas, ellos le dicen: queremos ver una señal. ¿Qué señal haces para que creamos en ti? ¿Sabe una cosa? La gente hoy en día quiere ver para creer. La gente hoy en día quiere ver para creer. Pero ¿sabe una cosa?
La fe que se basa en señales, en milagros y prodigios, no es una fe verdadera. Porque Satanás también puede hacer sus milagros. La fe es no ver y creer lo que Dios dice. ¿Sabe una cosa? La multitud quería ver algo, pero su necesidad mayor era aprender a confiar en Cristo. Por eso es que regresando a nuestro capítulo 78 de Salmo, versículo 25 dice: movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Ellos dijeron: queremos carne, estamos enfadados del maná. Dios dice: ¿quieres carne? Bueno, te voy a dar carne. Y es precisamente lo que hizo en el versículo, 28 al 32. Les cumplió su deseo. Y todavía estaba la carne entre sus dientes y se encendió la ira de Dios y abatió a los más robustos y derribó a los escogidos de Dios. El problema es que Dios sabía que tenía necesidad de comer, pero el problema del pueblo es que se lo pedían a Dios murmurando, no creyendo en Él, no confiando en Él, no esperando en Él. Versículo 33 al 41 es precisamente un resumen del pecado de Israel. En estos versículos podemos ver el resumen de lo que le pasó a Israel. Y quiero que me acompañe a un pasaje de la Biblia donde resume precisamente estos versículos. Jueces 2, 11 al 18. Jueces 11 al 18. Dice la palabra: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales lo adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de la mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que le oprimían y afligían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de ¿qué? Su obstinado camino, obstinado corazón, obstinado voluntad. Camino es voluntad, corazón. Ese es el ciclo del pecado que mencionábamos anteriormente. Y eso es lo que resume los versículos 33 al 41 de este salmo. Pecaban, Dios los oprimía,
La mano de Dios estaba contra ellos. Y versículo 32, con todo esto pecaron aún más y no dieron crédito a sus maravillas. Y hoy pasa exactamente lo mismo, hermanos. ¿Saben una cosa? Cuando estaba leyendo este pasaje y estaba estudiando, es decir, llegó un momento en que me cansó de tanta repetición, de tanto de ver al pueblo, pero es lo mismo, hermanos. Así estoy yo. No aprendo. Acordémonos que este salmo es un salmo didáctico, es un salmo que tenían que enseñar los padres a los hijos, y la repetirás al andar en tu casa y la escribirás en los postes de tu casa, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y en todo momento los padres tenían que hablar con sus hijos. Y mira lo que nos pasó en el desierto, y mira lo que pasó a nuestros padres, y ve por no tener un corazón recto, por incredulidad. Pero los hijos, en vez de aprender de los errores de sus padres, en Jueces dice que pecaban aún más y excedían en pecado a sus padres. Por eso el versículo 1, oye, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. Dios, dame oídos para escucharte. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Quita esta incredulidad. No quiero ser como este pueblo rebelde. Dice la palabra que 10 veces tentaron a Dios. Todos los pasajes, las citas que le di, murmuraban a Dios, se quejaban a Dios, querían regresar a Egipto porque su corazón estaba en Egipto, y al final Dios tuvo que matar a ese pueblo porque no pudo sacar a Egipto del corazón de ellos. Por tanto, consumió sus días en vanidad, versículo 33, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Versículo 36 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Oh Señor, tú sabes cuánto te amo, cuánto te adoro, cuánto mi alma te desea. Dame libertad, dame lo que te estoy pidiendo. Eso es lisonjear a Dios con palabras bonitas. Pero sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Tú puedes hablar bonito, puedes adorar, puedes salmear a Dios, puedes ser un salmista de Dios, puedes elevar la mayor oración bonita a Dios, pero tu corazón puede que no sea recto, ni estés firme en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Él sabía que eran hipócritas, Él sabía que de labios hablaban, pero su corazón no era recto, pero aún los perdonaba. Y no despertó todo su enojo, versículo 39. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces? Muchas veces se rebelaron contra Él en el desierto, lo enojaron en el yermo es desierto. ¿Cuántas veces? Y Dios perdonando, Dios dando misericordia. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de sus manos. Continúan pecando. Viene la aflicción. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Dios los perdonaba y volvían al pecado. Y volvían a tentar a Dios. Perdóname, Señor, perdóname.
De esas veces que uno está leyendo y dice, ya los hubiera aniquilado. Pero no es tanto la maldad del pueblo de Dios, sino la grande misericordia de Dios. Porque si no fuera por su gracia y su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido raídos de esta tierra. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? La gracia y la misericordia brotaron de que Dios, todos y cada uno de estas provocaciones, todos y cada uno de este pueblo, su pecado lo puso en Cristo. Nosotros vemos la historia de Israel y podemos decir, wow, qué incrédulo es Israel, pero así soy yo. Pero mi incredulidad, mi pecado, lo puso en Cristo. En Cristo Dios castigó, se vació su ira, Él se vació. Él descargó toda su ira en su propio Hijo, para que de ahí brotara la gracia y la misericordia que hoy tú y yo disfrutamos. No es que Dios sea lleno de gracia y de misericordia y que haya olvidado tu pecado. Dios no olvidó tu pecado. Dios no olvidó mi pecado. Dios no dijo borrón y cuenta nueva. No. Dios guardó tu pecado y mi pecado y lo puso en el Cordero de Dios para castigar ahí tu pecado y mi pecado. Hermanos, la gracia de Dios tiene el propósito de volvernos deudores a Él. Lo que Pablo dice, la gracia me hace deudor. Por eso cuando Jesús a la mujer adúltera te doy la gracia, vete, no peques más. A la mujer adúltera que iba a ser apedreada, vete, te doy la gracia, no peques más. La gracia de Dios nos debe de llevar a creerle más y más a Él, a confiar más y más en Él, a quitar nuestros ídolos de nuestro corazón, a amar más a Dios con un corazón limpio y sincero. Versículo 42 al 55, no los vamos a leer, habla precisamente de los actos misericordiosos de Dios, donde Dios mandó las plagas a Egipto, donde Dios sacó a su pueblo Israel. Ahora, ¿sabe una cosa? Si usted se ha puesto a pensar por qué Dios mandó ese tipo de plagas, por qué mandó sangre en el río, por qué mandó moscas, por qué mandó que mataran al primogénito, ¿por qué mandó las ranas? ¿Sabe una cosa? Todas y cada una de las plagas que vienen descritas aquí era castigar o era para que vieran que Dios tiene poder sobre los dioses que los egipcios adoraban. Ellos adoraban a las ranas, adoraban a un dios que era una rana, a un dios que era piojo. Adoraban el río Nilo, tenían un Dios que era el dador de las aguas. Y todos y cada uno de los castigos que Dios dio a Egipto era un castigo directamente a los dioses de Egipto. Era decir, yo soy más que tus dioses. Y eso es lo que viene descrito ahí del versículo 42 al 55. Y todas estas maravillas que hizo Dios por Israel, Israel las olvidaba. Matthew Henry dice esto con respecto a no olvidar nuestra redención. Hay ciertos días marcados con especiales liberaciones
y que jamás deberían de ser olvidados. Hermanos, lo que está diciendo aquí, y estoy de acuerdo con Matthew Henry, es nunca olvides de dónde Dios te sacó y el día que te redimió. No lo olvides. Pues sabe una cosa, somos muy olvidadizos, ¿no es cierto? Olvidamos. Sí, dice Iván. Somos muy olvidadizos. Pero precisamente por eso estamos aquí reunidos, para recordar, para celebrar que Cristo fue quien nos redimió del poder del pecado. Nunca olvides tu redención. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. No seamos ingratos con Dios. El pecado de Israel fue la incredulidad, su falta de fe, su amor al pecado, su amor y su deseo de pecar. Y esta semana, hermanos, en casa estudiamos Efesios 3, versículo 1. Y quiero contrastar un poco al pueblo de Israel con el apóstol Pablo. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo e Israel sufrieron, ¿no es cierto? Pablo sufrió mucho, naufragios, apedreadas, persecución. Pablo lo relata en sus cartas, cómo sufrió. Israel también sufrió. Ambos fueron probados, ambos fueron angustiados. Pero Pablo, a diferencia de Israel, la prueba produjo más fe en Dios. E Israel, su prueba, demostró que no había fe en el corazón de ellos. Israel tenía puesto su vista en sus circunstancias. Pablo tenía puesto su vista en Cristo. ¿Sabe una cosa? Pablo, después de los azotes, ¿qué hacía? Cantaba a Dios. Alababa a Dios. Israel, cuando venía la prueba, murmuraba a Dios. Hablaba en contra de él. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Israel se quejaba y estaba hastiado del maná. Pablo se consideraba, escuche bien, un esclavo de Cristo. Israel se rebelaba contra Dios. Efesios 3:1, no lo busque. Dice Pablo, esclavo de Cristo. Y me encanta ese pasaje, porque sabe una cosa, en ese momento que Pablo escribió, Pablo era esclavo, humanamente, de Roma. Pero Pablo no se veía a sí mismo como un esclavo de César, sino él se veía a sí mismo como un esclavo de Dios. Pablo no miró sus circunstancias. Me encanta la forma en cómo Pablo veía y tenía su perspectiva puesta en Dios. ¿Sabe una cosa? Es exactamente lo mismo. Tú puedes ver tu circunstancia, puedes ver la prueba, puedes ver tu escasez, puedes ver tu debilidad, puedes ver lo que no tienes. Pero Pablo no veía eso, Pablo veía a Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace tiempo también hablábamos de cuál es nuestro ministerio principal? Contemplar a Cristo. Y eso es lo que Pablo hacía. Por eso es que Pablo, por la gracia de Dios, triunfó sobre la prueba. E Israel no. Porque él tenía su mirada puesta en Cristo. Pablo tenía una perspectiva divina y él vivió confiando en Dios, confiando en sus propósitos. Él no sabía los propósitos de Dios, pero él mismo escribió, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él vivía lo que predicaba. Qué importante es vivir lo que predicamos.
Pablo vivió y trabajó por fe y no por vista. Quiero contar una ilustración. Se cuenta que en una ciudad llegó cierto noble que andaba viajando y mandó fijar en el pueblo el siguiente anuncio: pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 de la mañana. En otras palabras, lo que usted le está diciendo es: quien tenga una deuda, que venga a verme, yo voy a pagar su deuda. Al día siguiente dieron las 11 sin que nadie se presentara, pero poco tiempo después acudió un hombre que con mucha timidez y vergüenza le dijo: Señor, ¿es cierto que usted ha prometido que va a pagar la deuda de cualquiera que venga a verle? El noble le contesta: sí, efectivamente, lo voy a hacer. ¿Cuánto debe usted? El hombre le dijo cuánto era y el caballero extendió un cheque por la cantidad que él debía. Media hora más tarde llegó otra persona de la misma manera. Al dar las 12, el Señor despachó a las dos personas. Al salir a la calle se hallaron con muchos dispuestos a burlarse de ellos porque pensaban que era una broma, no habían creído el anuncio y decían: te han engañado, y no creían en el anuncio y no creían en este señor. Pero cuán grande fue su sorpresa al ver los cheques que tenían en la mano. Entonces corrieron hasta la puerta de este noble y decían: yo también, yo también, yo también. Pero el Señor había cerrado la puerta y dijo: no más, no más. Ya era tarde y ya había cerrado la puerta. Tuvieron que volverse entristecidos porque no habían creído el anuncio de este Señor. Esta es una ilustración, hermanos, para poder entender lo que dice en Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, Cristo logró lo que nosotros no podíamos lograr: el perdón de nuestros pecados, liberación de nuestra vida. Cristo cargó y Él lo dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Por qué cargar más con un corazón incrédulo, con un corazón que ama el pecado? ¿Sabes una cosa? Si tú quieres a Cristo, ven a Él, pero aborrece tu pecado. Abandona tu pecado. Deja de amar tu pecado y ven a Cristo. Como dice la palabra, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay bálsamo que cure las heridas? Sí, sí las hay. En Cristo hay ese bálsamo que cura las heridas. Quiero cerrar este pasaje con 2 versículos. Apocalipsis 2, versículo 17. Apocalipsis 2, versículo 17. Dice la palabra: el que tiene oído, ¿cómo empieza el Salmo 78? Escucha. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El maná escondido es Cristo. El maná escondido es Cristo. Vamos a Isaías.
25, versículo 6. Isaías 25, 6. Aquí está la invitación a un banquete. Isaías capítulo 25, versículo 6. Dice la palabra: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dios va a hacer un banquete y va a decir: ¿quieres? Aquí está. Es Cristo. Es Cristo. ¿Quieres? Ven a este banquete. Pero no puedes venir a mí si no has abandonado tu pecado. No puedes venir a mí si hay incredulidad. No puedes venir a mí si hay idolatría. Por eso, hermanos, la aplicación práctica de este pasaje es: odia tu pecado, aborrece tu pecado. Deja de tener deseos pecaminosos, es lo que dice Romanos 13:14. Deja de proveer para la carne, odia tu pecado y ven a Cristo. Pide al Señor que aumente tu fe. Por eso el Salmo 34:8, y con esto voy a cerrar, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es el alimento espiritual, es el alimento que nos sostiene. Cristo es quien nos sostiene. Gracias, Señor, por Él. Gracias por dárnoslo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obediencia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Señor, ayúdanos en nuestros corazones a ser sinceros delante de ti, Padre, y borra toda incredulidad, borra el amor, Señor, al pecado. Aumentanos la fe, Señor, ayúdanos a vivir por fe, ayúdanos, Señor, a tener nuestra perspectiva puesta, nuestra mirada puesta en ti y no en nuestras circunstancias, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia de hombres y de mujeres que estemos creyéndote más y más, Señor, a ti. Que el pecado no sea un estorbo, Señor, para que esta iglesia ande en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo al propósito tuyo, a tener nuestra mirada puesta en el varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Él es que oramos. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.